Hola chicos, buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien, que estéis sanos, fuertes y con ganas de seguir aprendiendo, que para eso estamos aquí. Eh, en primer lugar, deciros que esperaba estos días más participación en la plataforma Edmodo. La verdad es que, exceptuando a Sandra, no he encontrado a nadie que participe. Tenéis que entregar unos ejercicios, una batería de ejercicios cuya realización es muy importante de cara al examen, porque de esa batería de ejercicios extraeré buena parte de las preguntas, de las cuestiones que os van a salir en el examen, que antes o después se celebrará. Por lo tanto, me gustaría insistir en la importancia de realizar esa hoja de ejercicios. Os dije que se entregaba a lo largo de esta semana, estoy apurando lo máximo posible en espera de que me entreguéis algo. Eh, Probablemente mañana por la tarde o a más tardar el sábado por la mañana os suba un vídeo con la corrección de esos ejercicios. O sea que por favor procurad ir entregándolos pues en el menor plazo de tiempo posible. Bueno, he decidido hacer este vídeo más que nada porque el tema 5, ya sabéis, la prehistoria es un poquito complicado. Yo diría que quizá es el más complicado de todos los que tenemos que manejar este curso, y por lo tanto he decidido pues hacer un vídeo con el objetivo de facilitaros el entendimiento del mismo. Bien, os indiqué en la publicación de Edmodo que había del tema tres cuestiones fundamentales, tres puntos en los que teníais que insistir. Evidentemente no quiero que os empapéis de todo el tema, vamos a reducir los contenidos lo máximo posible, pero esos contenidos a los que os he aludido en la plataforma sí que los tenéis que controlar, sí que los tenéis que manejar, ¿vale? En primer lugar os dije que teníamos que controlar cuál era el eje cronológico de la prehistoria y por supuesto por extensión de la historia, que es lo primero que vamos a tratar en este vídeo. Voy a tratar de hacerlo de la manera más sencilla posible, más corta, más concisa, para que nos entre de manera fácil. En segundo lugar, os dije, muy importante, que siempre sale en mis exámenes hasta ahora, el proceso de hominización, ese esquema que os subí a la plataforma también, en el que veíamos un poco eso que os digo, el proceso de hominización, es decir, cómo desde un aspecto, una fisionomía semejante a la de un primate, fuimos evolucionando hasta convertirnos en lo que somos hoy, ¿vale? Ese esquema, muy sencillito, una cara de folio, ya sé que hay nombres complicados, muchas H's ahí intercaladas, mucho nombre complicado, pero bueno, es una cara de folio, como os digo, y ya sabéis que uno de mis objetivos es que os vayáis con ese esquema de la hominización pues interiorizado, porque es uno de mis objetivos, pues eso, que conozcáis el proceso que nos ha llevado a ser lo que somos hoy en día. Por último, vamos a insistir en el Neolítico, ¿vale? En ese periodo trascendental de la prehistoria, el último periodo de la prehistoria, el Neolítico, un periodo trascendental. Muchos estudiosos lo ponen a la altura de la Revolución Industrial como hito fundamental de cambio en nuestras sociedades, ¿de acuerdo? Ya sabéis que en el Neolítico la característica principal que lo define es que pasamos de una economía depredadora a una economía productora basada en la agricultura y la ganadería, ¿vale? Simplemente adelantarlo y volveremos sobre ello unos minutos más tarde. Bien, vamos a lo primero. Vamos a lo que es el marco temporal, el eje cronológico en el que debemos movernos cuando hablamos de la prehistoria, porque yo en el examen os puedo preguntar, por ejemplo, ¿de qué fecha a qué fecha hablamos de prehistoria? ¿De qué fecha a qué fecha hablamos de historia? ¿De qué fecha a qué fecha hablamos del paleolítico, del neolítico? Y vosotros podéis decir, ¡buf! Llevo un cisco enorme y lo primero que tengo que consolidar pues es eso, unos cimientos, ¿vale? Y esos cimientos se basan ¿en qué? Pues en el conocimiento de las fechas y sobre todo de qué pasa en esas fechas para que nosotros podamos hablar de que el paleolítico se extiende de aquí a aquí. ¿Por qué? De aquí a aquí. ¿Qué pasa aquí y qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esas fechas? ¿Vale? Pues eso es lo que trataremos de explicar.
Bien, os subí esto a la plataforma, ¿vale? Ya sabéis de sobra, ya me conocéis que entre mis habilidades no están el dibujo y hacer las cosas muy bonitas, ya sabéis que no están entre mis mejores habilidades. Pero bueno, lo tenéis subido, sé que aquí no se ve demasiado bien, pero bueno, os lo indico, si lo tenéis delante, ¿vale? Lo podréis ver mucho mejor. Bien, todo lo que nos precede, todo lo que ha ocurrido antes de este momento, está dividido en dos momentos, ¿vale? Ya sabéis que los historiadores construimos categorías para comprender mejor todos los procesos históricos que tuvieron lugar antes de nosotros, porque si no sería un caos enorme. Y lo que hacemos es darnos esos cajones, esas categorías para analizar el conocimiento y analizar los procesos históricos, ¿de acuerdo? Y entender todo mucho mejor. Bien, eso, todo lo que, como os digo, todo lo que nos precedió se divide en dos momentos. En dos momentos que son la prehistoria y la historia. Vale. ¿Qué es la prehistoria? Pues la prehistoria es el periodo que va desde la aparición del género Homo, es decir, desde la aparición de una especie de homínido muy semejante a lo que nosotros somos hoy en día, es decir, alguien que veríamos por la calle y diríamos, este es como yo, o este es casi como yo, ¿vale? Pues la prehistoria va desde ese momento de la aparición del género Homo hace unos 2,5 millones de años, es decir, hace muchísimo tiempo, hasta el surgimiento de la escritura, ¿vale? Que tiene lugar aproximadamente hace unos 3.500 años. Es decir, 3.500 años, mejor dicho, 3.500 años antes de Cristo, hace realmente unos 5.500 años. Bien, por lo tanto, primera categoría que tenemos que tener clara, la prehistoria, desde la aparición del género Homo, hace 2,5 millones de años, o 2,5 millones de años antes de Cristo, mejor dicho, hasta la aparición de la escritura, 3.500 años antes de Cristo. Eso sería la prehistoria, ¿vale? Y luego tendríamos la historia, que es muy sencillo de ver. La historia va desde la aparición de la escritura, 3.500 años antes de Cristo, hasta nuestros días, hasta el día de hoy, ¿vale? Bien, esa es la primera gran categorización que tenemos que comprender, ¿de acuerdo? Diferenciar prehistoria e historia. Prehistoria, aparición del género Homo, hasta la aparición de la escritura. Historia, desde la aparición de la escritura hasta nuestros días. Controlar esas fechas de los acontecimientos que marcan el tránsito de una etapa a otra y ya está. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que conocer? Pues lo siguiente es una subdivisión muy sencilla. La prehistoria se divide en dos periodos, el paleolítico y el neolítico, ¿vale? La primera etapa de la prehistoria es el paleolítico. El paleolítico va desde la aparición del género Homo, evidentemente, hasta que aparece la agricultura y la ganadería hace en torno, bueno, mejor dicho, 10.000, 8.000 antes de Cristo. Hasta ahí va el paleolítico, una etapa inmensa, enorme. En esa etapa, en esa primera etapa, muy larga en el tiempo, estamos hablando desde hace 2,5 millones de años hasta hace, pues eso, 12.000, 10.000 años, ¿vale? En esa etapa tan grande tiene lugar el proceso de hominización, es decir, ese cambio gradual desde una fisionomía semejante a la de los simios hasta un aspecto pues como el que tenemos ahora. Es en ese momento, en el paleolítico, donde se produce el proceso de hominización que veremos a continuación, ¿vale? Bien, la segunda etapa dentro de la prehistoria, ¿cuál es? Mucho más corta, el neolítico. El neolítico, que veremos en última instancia, va ¿desde qué momento? Pues el neolítico va desde la aparición de la agricultura y la ganadería, en torno al 10.000, 8.000 antes de Cristo, es decir, hace 12.000, 10.000 años, hasta la aparición de la escritura, ¿de acuerdo? Hace 3.500 años. Con la aparición de la escritura damos por cerrado no solo el neolítico, sino también la prehistoria, y por lo tanto surge o irrumpe la historia, que como ya sabéis, os repito otra vez, para que quede claro, va desde el 3.500 a.C., es decir, desde la invención de la escritura hasta nuestros días, ¿vale? Simplemente tenéis que manejar
esto a nivel muy sencillo. La prehistoria va desde tal a tal, porque en tal fecha pasó esto y en tal otra pasó esto otro, ¿vale? Yo si os pregunto en el examen, pues eso os voy a preguntar, por ejemplo, la prehistoria, ¿de qué fechas comprende la prehistoria? ¿No? Y vosotros me tendréis que decir, de tal a tal, en tal fecha pasó esto, en tal otra pasó esto otro. Ya está, así, muy sencillo, ¿vale? Simplemente esto es para haceros una idea del eje cronológico, ¿vale? Y que tengáis claro, que tengáis unos cimientos claros de lo que vamos a hablar a continuación. Vale, espero que haya quedado claro. Voy un poco deprisa y perdonad, porque no es el medio en el que estoy acostumbrado a funcionar, pero voy a hacer esta clase lo más corta posible para que también a vosotros os resulte fácil y no os resulte un truño, ¿de acuerdo? Bien, lo siguiente, vamos con el proceso de hominización. Tenéis el esquema, ¿vale? Ya sabéis que es muy importante, repito. Ese esquemita lo he preguntado en una cara de folio y lo he preguntado en todos los exámenes, ¿vale? Por lo tanto es algo a lo que le dé mucho valor, mucha importancia y probablemente os lo vais a encontrar en el examen. Ese esquemita, ¿vale? Bien, ¿qué vemos en ese esquema? En ese esquema vemos, de manera muy sencilla, os lo digo lo que vemos en ese esquema, vemos el proceso de hominización, que es ni más ni menos lo que os he repetido, es decir, la evolución desde un aspecto similar al de un primate, al de un simio, pum, 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 vemos esa evolución hasta lo que somos nosotros hoy en día, hasta el ser humano, ¿vale? Esa evolución, ese proceso de hominización, tiene lugar durante el Paleolítico, que como bien sabéis es la primera etapa de la prehistoria y va desde la aparición del género Homo, hace 2,5 millones de años, hasta la agricultura, hasta la aparición de la agricultura y de la ganadería, hace pues eso, unos 12.000, 10.000 años, ¿vale? Es decir, 10.000, 8.000 antes de Cristo. Vale, el proceso de hominización nosotros empezamos a estudiarlo en nuestro esquema con una especie que se llama Australopithecus gari, ¿vale? Que es la primera especie o la especie de homínido que da origen a nuestro linaje, ¿vale? El Australopithecus gari era un tipo, una especie muy pequeña, ¿vale? Medía poco más de 1 metro, era muy frágil, tenía un cerebro muy pequeño, pero fue el primero, chicos, que hizo esto. Pasó de estar así a levantarse, ¿vale? Y esa es una adaptación clave que conduce a lo que somos ahora, es decir, el bipedismo. Es una adaptación clave que conduce a esas especies de homínidos, casi primates, casi simios, a iniciar un proceso evolutivo que nos sitúa en lo que somos nosotros ahora mismo. Vale, ese Australopithecus gari, que como os digo es el primero que se pone erguido, ¿vale? Que se pone erguido, no se pone erguido por cualquier cosa, porque le da un día por ponerse erguido, no. Se pone erguido porque en el este de África, que es donde tiene lugar los inicios del proceso de hominización, en el este de África, tiene lugar un cambio climático que convierte lo que hasta ese momento era una selva húmeda, la convierte en una sabana, en la que hay árboles en dispersión variable y superficies herbáceas homogéneas. Entonces, para sobrevivir esas especies de simios, de primates, lo que tienen que hacer es empezar a ponerse de pie para ver por encima de las superficies herbáceas. Entonces, ese Australopithecus gari lo que hace es ponerse de pie y, como os digo, inicia una adaptación clave para convertirnos en lo que somos ahora. Ese Australopithecus gari da lugar a la primera especie del género Homo, el Homo habilis, que es para muchos el auténtico iniciador de nuestra manera de ser, de nuestro ser, de ser humano, ¿vale? Bien, ese Homo habilis ya era más alto, vivió hace unos 2,5 millones de años, ¿vale? Como os digo, inaugura el género Homo, ya
podemos ver una secuencia clara hasta llegar a lo que somos desde el Homo habilis. Y ese Homo habilis, como os digo, vivió hace unos 2,5 millones de años. Su adaptación clave era un tipo que ya iba claramente erguido, tenía una marcha claramente bípeda, y la adaptación clave que desarrolló, además del bipedismo, que lo consolidó, fue un aumento del tamaño del cerebro, ¿vale? Entonces, ese aumento del tamaño del cerebro fue clave. El Homo habilis, que seguía en el este africano, lo que hizo fue evolucionar. Parece que estamos hablando de los Pokémon o de los Digimon, pero no. Ese Homo habilis lo que hizo fue evolucionar hacia Homo ergaster. Homo ergaster, que vive en torno a 2 millones, 1,8 millones de años antes de Cristo, ese Homo ergaster lo que hará será protagonizar la primera migración fuera de África. Porque este tipo, el Homo ergaster, ya se parece mucho a nosotros. Es un tipo que no se conforma con lo que le viene dado. Es un tío que quiere experimentar, que quiere descubrir, que está en permanente actividad. Y ese Homo ergaster lo que hará, como os digo, será salir de África, protagonizará la primera migración fuera de África. ¿Vale? Esos ergaster que se van de África y que tienen éxito en su migración darán lugar, ¿vale?, a una especie que permanecerá durante cientos de miles de años en todo el continente euroasiático, que será Homo erectus. El Homo erectus se extinguirá hace no demasiado, ¿vale? Hace unos 70.000, 80.000 años. Incluso hay dataciones que llevan su extinción a tiempos posteriores, ¿vale? Bien, pero muchos ergaster, como os digo, se fueron de África, dando lugar en el continente euroasiático, dando lugar al Homo erectus, que permanece allí cientos de miles de años hasta que se extingue hace relativamente poco, pero otros ergaster se quedaron en África. Y esos ergaster que se quedan en África darán lugar a una nueva especie que se llama Homo antecessor. El Homo antecessor vive aproximadamente hace 1 millón de años, y lo que hace el Homo antecessor es protagonizar una segunda migración exitosa fuera de África. Este Homo antecessor, más que en Eurasia, se concentrará en Europa. En el yacimiento de Atapuerca tenemos evidencias de ese taxón, de esa especie, que es el Homo antecessor. Y el Homo antecessor, en Europa, establecido en Europa, dará lugar al Homo heidelbergensis, que el Homo heidelbergensis es una especie ya cazadora. Este tipo es un cazador consumado, un tipo grande, un tipo fuerte, como os digo, un cazador extraordinario que está muy bien adaptado a las condiciones frías de la Europa del momento y que domina su medio, ejerce además un control sobre el fuego, y eso le permite pues escalar en el proceso evolutivo y, como os digo, ejercer un dominio sobre el medio que antes no habíamos visto. Ese Homo heidelbergensis dará lugar a una de las especies más conocidas y cuyo análisis es más controvertido, al Homo de Neandertal. Estamos hablando de que Antecessor había protagonizado la segunda migración exitosa fuera de África, se concentra en Europa, ¿vale? Da lugar primero a Heidelbergensis, cuyas características ya hemos concretado, y después el Heidelbergensis evoluciona a Neandertal, que, como acabo de deciros, pues es una especie muy controvertida, ¿vale? Hay muchas discrepancias en su análisis, ¿vale? El Homo de Neandertal es un tipo, ante todo, muy robusto, muy fuerte, es un cazador extraordinario, mejora todavía más las capacidades de Heidelbergensis, es un cazador extraordinario, realmente extraordinario, y por supuesto ya tiene un pensamiento simbólico. Este hombre ya crea arte, ya entierra a sus muertos, ya es como nosotros. La única diferencia que existe entre el Neandertal y nosotros es que
el neandertal quizá lo diferenciaríamos por ser un ser humano mucho más robusto, ¿vale? Y tener quizá la frente inclinada hacia atrás, ¿vale? Y los arcos supraorbitales marcados. Pero por lo demás, en cuanto a capacidades, inteligencia, adaptación, sería semejante a nosotros. ¿Vale? Esto es lo que pasa en Europa, ¿vale? Esto es lo que pasa en Europa. Ya sabemos que el neandertal se extinguirá hace unos 40.000 años, no hace tanto, ¿vale? Que se extingue el neandertal. Pero como os digo, esto es lo que pasa en Europa. En África nos habíamos quedado hace 1.000.000 de años con que el antecesor había emigrado a Europa, y os he contado lo que pasa en Europa. Pero, ¿qué pasa en África? En África se habían quedado antecesor, por supuesto, no todos emigraron. Bien, pues en África el antecesor da lugar a una especie, hace 600.000 años, medio millón de años, da lugar a una especie que se llama Homo rhodesiensis, ¿vale? Ese Homo rhodesiensis es una especie de transición hacia el Homo sapiens, que es lo que somos nosotros. Porque el Homo rhodesiensis dará lugar hace unos 200.000, 300.000 años al Homo sapiens, ¿vale? Que como os digo, somos nosotros, somos nuestra especie. El Homo sapiens hace unos 150.000 años lo que hace es salir de África, protagoniza la tercera migración exitosa fuera de África. Pero ya vimos que los primeros que se fueron, los erectus, se terminaron extinguiendo. Los neandertales, ¿vale? Que es la evolución de antecesor, y el de Bergensis, se acabarán extinguiendo también, ¿vale? Pero hace 40.000 años. Es decir, que neandertales y sapiens se cruzaron. Cuando el sapiens sale de África y coloniza todo el planeta, dando lugar a lo que vemos hoy en día, pues Sapiens conoció a Neandertal, es decir, que Sapiens y Neandertales se vieron, se conocieron. Y hay pruebas evidentes, ¿vale?, de que mientras el Sapiens lograba extenderse, lograba adaptarse mejor y lograba tener un éxito respecto a adaptación al medio, respecto a continuidad de la especie, Neandertal poco a poco venía menos hasta que se extinguió. Pero hay pruebas evidentes de que Sapiens y Neandertales se hibridaron, ¿de acuerdo? De hecho, toda la población de origen euroasiático, como podemos ser, pues no sé, todos los originarios de Europa, de Asia, toda esa gente, tenemos entre un 1 y un 4% de genes neandertales, ¿de acuerdo? Así es que lo de la extinción del neandertal, sí, el neandertal va perdiendo terreno conforme el empuje del sapiens es mayor hasta que se extingue, pero esa extinción hay que cogerla con pinzas o hay que matizarla, porque realmente hubo un proceso de hibridación que nos lleva a ser hoy lo que somos, en buena medida, porque esos genes neandertales todavía están en nosotros, como os digo, y todavía operan en muchas cosas. Nos ha conducido a adaptaciones buenas, pero por ejemplo se relacionan los genes neandertales con mayor propensión a la obesidad, al tabaquismo, a enfermedades como la depresión, etcétera, etcétera. Y eso son estudios científicos que arrojan conclusiones verídicas, ¿no? No hay ni trampa ni cartón. Vale. Perdonad, sé que voy muy deprisa, si tenéis alguna duda hacedmela llegar, sé que esto es complicado, sé que incluso hay que parar el vídeo y meditarlo 2 veces, probablemente se me haya pasado algo, porque trato de ir lo más deprisa posible, pero bueno, si tenéis alguna duda me lo hacéis llegar. Y nos vamos al último punto, a la última cuestión que quería tratar, que es el neolítico, ¿vale? Ya sabéis que el neolítico va desde la aparición de la agricultura y la ganadería hasta el surgimiento de la escritura, ¿vale? En ese momento, desde el 10.000, 8.000 a.C. hasta el 3.500 o así a.C., tiene lugar el neolítico. Como os digo, cuando yo hablo de neolítico, hablo de una nueva forma, ¿vale?, de afrontar la vida. Aquí, en este folio que os he subido a la plataforma, os he subido, pues eso, un esquema muy claro, muy conciso de lo que quiero que os quedéis, ¿vale? De las cosas más importantes. Vale, ya sabéis que el neolítico es el segundo periodo
de la prehistoria, os he dicho antes que es una revolución sin precedentes, porque supone, claro, en el Paleolítico, hasta entonces lo que se hacía es cazar y recolectar, seguir a los animales y seguir los ciclos de las plantas. Con el Neolítico asistimos a algo completamente distinto, ¿vale? El hombre produce, el hombre siembra y el hombre guarda el ganado, le da de comer, lo estabula, y eso le permite ser sedentario. Ya no tiene que ser nómada, ya no tiene que ir detrás, como os digo, de animales y plantas, sino que puede establecerse en un territorio y dedicarse a la agricultura y a la ganadería. Vale. ¿Dónde surge el Neolítico? Hay interpretaciones muy dispares, ¿vale? Porque hay gente que dice que hay focos originales en China, hay focos originales en Centroamérica, pero lo que está plenamente establecido es que uno de los focos originarios, el más famoso y el que a nosotros nos concierne porque es el que nos llega, es el de Próximo Oriente, en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, lo que es ahora Irak, Irán, Palestina, por esa zona. En esa zona tiene origen el Neolítico, una zona de grandes ríos, ¿vale? Muy fértil, ahí tiene lugar el Neolítico, eso está plenamente comprobado. Y a partir de ese foco original se va extendiendo hacia el oeste hasta llegar a nosotros y hacia el este. Hoy los estudiosos parecen confirmar que el núcleo centroamericano existió, ¿vale? Que hubo un Neolítico original en Centroamérica, pero unos milenios después que el de Próximo Oriente. ¿De acuerdo? Más cosillas importantes. Simplemente saber que hay diversas teorías en torno al origen del Neolítico, no ya dónde nace, que es lo que os acabo de explicar, sino por qué nace, ¿no? Los expertos no se ponen de acuerdo. Hay quien dice que el Neolítico no fue un paso adelante, sino que fue una estrategia de supervivencia, porque hubo un cambio climático que redujo el tamaño de la fauna y el hombre tuvo que diversificar sus estrategias de supervivencia. Hay quien dice que la existencia de ríos es lo que promueve el estadio neolítico. Hay quien dice que el bagaje cultural adquirido por el hombre le lleva a descubrir la agricultura y la ganadería. Hay diversas teorías. Simplemente vosotros tenéis que saber eso, que hay diversas teorías para explicar por qué surge el Neolítico. Un centro difusor claro que es Próximo Oriente, como os he dicho, y la posibilidad de que en el norte de China y en Centroamérica pudiesen existir también centros originarios originales, ¿vale? Aparte de eso, ¿cuáles son las características fundamentales del Neolítico? Pues eso, de una economía depredadora pasamos a otra productora, eso es lo más importante, descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Pasamos de una sociedad nómada a una sociedad sedentaria, muy importante también. Luego, fundamental, tenéis que señalar también que las sociedades neolíticas son sociedades mucho más complejas, más jerarquizadas. ¿Por qué? Porque se siembra. ¿Y por qué decimos que es más compleja porque se siembra? Porque el hecho de sembrar lo que trae es excedentes, es decir, hay más volumen de alimento y eso hay que gestionarlo. Entonces surgen distintas categorías dentro del poblamiento, dentro del poblado surgen distintas categorías y las sociedades se van haciendo cada vez más complejas, cada vez más desigualitarias, ¿de acuerdo? Y nada, por último, reseñar que en el Neolítico, y perdón porque se me acaba ya la posibilidad de alargar el vídeo, ya no me deja alargarlo más, avances tecnológicos del Neolítico. Piedra pulimentada, telares y cerámica. Quedaros con esos tres avances tecnológicos. Y nada, simplemente eso, si os pregunto por el Neolítico, decidme qué supone esas cuatro cosas, de una economía depredadora a una productora, un modo de vida sedentario, sociedades más complejas y jerarquizadas, y esos tres avances tecnológicos, piedra pulimentada, telares y cerámica. Decidme luego si queréis, o como introducción, pues dónde surge, decir que hay diversas teorías sobre su origen, ya está, ¿vale? Esas son, chicos, las tres cuestiones fundamentales del tema. Si os pregunto algo
sobre este tema, que os lo voy a preguntar, como bien sabéis, va a ser algo relacionado con lo que os acabo de explicar. Ya sabéis que vuestro esquema del proceso de optimización va a salir, por lo tanto, estudiadlo. Espero que con esta explicación os ayude a quedaros con él. Es una cosa súper interesante, hay documentales, uno que le recomendé a Sandra, por ejemplo, La Odisea de la Especie, lo narra bastante bien, nos permite verlo desde una óptica más divertida, echarle un vistazo, que tenemos tiempo estos días. Y, y nada, aparte de ese esquema que seguramente que os salga, pues os puedo preguntar una pregunta cortica sobre el neolítico, sobre qué supone el neolítico, o sobre cuál es el espacio temporal en el que se desarrolla la prehistoria, o un periodo en concreto de la prehistoria como puede ser el paleolítico, o algo así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, echadle un ojo y si a raíz de este vídeo pues se os ocurre alguna pregunta, algo que me haya dejado en el tintero, que probablemente así sea, pues me lo hacéis llegar, ¿de acuerdo? Porque ya os digo, disponía de unos 32 minutos, 33 minutos de grabación y nada, he tenido que correr un poco, ¿de acuerdo? Nada, deciros también que bien mañana o el sábado, repetidos que voy a subir un vídeo también corrigiendo en la batería de actividades que os mandé la semana pasada y que ya sabéis que de ahí voy a sacar las preguntas del examen, por lo tanto, por favor, tenéis que echar un vistazo a este vídeo y al que os suba bien mañana, bien pasado mañana, ¿vale? Un saludo chicos y nada, cuidaros mucho, ¿vale?